Y me di cuenta también que la gestión es muy importante. Creo que vivimos en un mundo ahora donde parte de la gestión sanitaria la realizan economistas. Creo que es un error. Los sanitarios deberíamos gestionar muchísimo más porque evidentemente tienes que saber de cálculos y de hacer cálculos de visión de negocio, pero no puedes perder nunca el foco, que es el paciente, ¿no? La toma tierra. Y actualmente con el tema de la sanidad, muchos fondos de inversión realmente creo que es lo que está generando, ¿no? A nivel sanitario, que ponen como CEOs a personas que no son sanitarias, sino que son economistas. Y entonces esa visión humanitaria y tan empática no la tienen, son más fríos. Y creo que los sanitarios debemos empezar a formarnos en este tipo de gestión para poder abordar y evidentemente seguir creciendo desde el punto de vista empresarial, pero no perder el rumbo y el foco, ¿no? Eso es fundamental. Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva. Hola, bienvenidos a Ferticast, el podcast de la fertilidad para profesionales de la salud reproductiva. Hoy estamos con Josu Franco, director del laboratorio de la unidad de reproducción asistida de la clínica Ruber Internacional. Hola Josu, ¿qué tal? Muy buenas. Y también estamos con Dani Vivas. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, vosotros. Estupendamente. Bueno, tenemos hoy el placer de tener a Josu, que es licenciado en biología y doctor en ciencias por la Universidad de Navarra. Ha cursado un máster de genética y consejo genético, también un máster de organización sanitaria en ESADE, algo que no es muy habitual, pero que siempre es muy útil. Y ha desarrollado su labor en reproducción asistida en las áreas de embriología en distintos centros, en Navarra, en el País Vasco, y desde 2019 es responsable de la unidad de reproducción del Hospital Ruber Internacional. Josu, lo primero, gracias por participar y dedicar un poco de tu ajetreada agenda que tienes muy llena a Ferticast y poder compartir esto con nosotros, así que muchas gracias. Un placer. Y bueno, hemos hecho un breve resumen. ¿Alguna cosa que te gustaría puntualizar sobre tu currículum? Bueno, no sé, hay gente que ya lo sabe, pero yo aparte de después de haber acabado el doctorado y trabajar como embriólogo, pues tomé la decisión de hacer enfermería también. Y soy enfermero. Entonces creo que es una decisión que al principio chocó mucho, sobre todo en mi familia, pero no me arrepiento de ello porque bueno, pues el contacto con el paciente me gusta mucho y sobre todo porque aprendes mucho la parte empática, ¿no? Normalmente no es habitual que un embriólogo esté hablando con pacientes, aunque sí que la tendencia está empezando a cambiar y debe de cambiar un poco por cómo los pacientes cada vez más demandan más información y cómo van un poco los derroteros de la investigación y el futuro de la reproducción a nivel del laboratorio y la verdad es que es algo que no me arrepiento y que he podido ejercer y formar a enfermeras que realmente en la universidad no tienes una asignatura como tal de reproducción asistida. Oye, pues, si me permites, ahora entiendo algunas cosas de tu perfil que a mí me resultaban algo chocantes, ¿no? Porque normalmente el embriólogo es más una persona de laboratorio, más introvertida, menos relación. En cambio, la enfermería pues es una de más relación, más de empatía, lo que estabas diciendo. Entonces tú combinas ambas facetas que no es lo habitual, ¿no? Y posiblemente quizás eso te ha marcado mucho, ¿no? Sí, marca un poco, pero previo a hacer la carrera yo ya tenía contacto con el paciente porque tuve la suerte de comenzar con un ginecólogo que para mí la verdad es como si fuera mi padre a nivel profesional, sobre todo por cómo veía la visión de las cosas, el trabajo en equipo, la ilusión que tenía incluso con la edad que tenía, el poder siempre avanzar, siempre mejorar. Y entonces ya empecé yo con, bueno, diré su nombre, Guillermo Gómez Montoya, para mí fue el que me abrió las puertas de este campo que yo desconocía en el 2001. O sea que, y fue un poco la visión y decir, bueno, pues se pueden cambiar. Empecé tratando junto con él a pacientes, pero luego yo la enfermería pues ayudo a dar ese empujón y yo al equipo con el que trabajo es lo que transmito y es lo que quiero que hagan también y que tengamos. Nosotros el laboratorio en el Hospital Ruber Internacional tiene mucho contacto con el paciente. Esto es muy importante. Además es esa visión multidisciplinar, porque estás hablando de temas de gestión que has hecho en ESADE, temas de enfermería que son más contacto con la persona y ver un poco todo el proceso,
tema del laboratorio, esa visión tan holística yo creo que es muy importante para una especialidad como la reproducción. Yo creo que es fundamental. Contra más visión tengas y más campo, eres mucho más empático y eres más fácil de poder ver qué necesidades puede tener una unidad en la que trabajas o en qué te puedes fijar. Yo, como comentaba antes, con el ginecólogo con el que comencé, el cuello le tocó directamente empezar a desarrollar la parte reproductiva y él era obstetra y cirujano ginecológico. Entonces, yo mano a mano con él me enseñó muchas cosas de estimulación, me enseñó a estar con él en la consulta y eso a mí me abrió un campo de decir, wow, o sea, yo creo que se pueden combinar ambas cosas, cada uno sabemos la posición que tenemos, pero todo suma, es decir, la unión de un ginecólogo con un embriólogo suma, pero la unión, no que cada uno diga su parte y sea individualista, sino que sea en conjunto. Y bueno, pues durante mucho tiempo yo he estado haciendo consultas informativas junto con los ginecólogos. Es decir, cuando venía una nueva pareja, realmente la pareja se encontraba con la visión de las dos realidades, de la clínica y del laboratorio. Y alucinaba la respuesta que tienen los pacientes, o sea, es muchísimo más empática y sobre todo porque ven una visión, y si tú tienes una interacción muy buena con tu compañero el ginecólogo y muchas veces mirándote a los ojos ya sabes la respuesta, das mucha más confianza al paciente y el paciente le gusta eso. Has dicho, Josu, que esto lo hacías durante tu carrera o previo a la carrera, que estabas haciendo esta actividad junto con este embriólogo. Con este ginecólogo, yo cuando empecé a trabajar con él, directamente, primero estuve desarrollándome durante 4 o 5 años como embriólogo, cuando decidí, bueno, más que decidir hacer enfermería, él me dijo, ¿por qué no intentas hacer medicina? Y entonces recuerdo que hay un 2% en la universidad para recién licenciados de plazas, y eché y me quedé en la 3ª posición. Y entonces pregunté en el vicerrectorado quién había adquirido las plazas y me contestaron una persona que había hecho magisterio y una persona que había hecho enfermería. Entonces me chocó que personas que no han hecho carrera de ciencia simplemente por el hecho de hacer una carrera puedas entrar a cualquier carrera de medicina, a cualquier carrera sin tener la misma visión. Y no es por desprestigiar nada, pero muchas veces hay carreras de ciencias que pueden ser más complicadas que, por ejemplo, un magisterio, que mi hermano es profesor y yo le he visto lo que estudia y la dificultad. Luego otra cosa es lo difícil que es educar y, por supuesto, tienen todo mi respeto, pero la dificultad de la carrera a la hora de sacar nota no es tan complicado. Ese es mi punto de vista. Y entonces la persona que estaba en mentoría me dijo, sí, la verdad tienes toda la razón, porque incluso el doctorado no te lo contabilizan. Yo tenía un cum laude y no valió para nada. Y sin embargo, una persona que viene de un FP, de un módulo superior, puede entrar perfectamente a una carrera. Y me dijo, pero tienes la plaza de enfermería. Y pensé y dije, bueno, ¿y por qué no? Claro. Entonces, claro, cuando llegué a casa y le dije a mi madre que iba a estudiar también enfermería, me dice, pero ahora te vas a meter en enfermería. Y le dije, bueno, vamos a ver otra visión, lo voy a hacer con tiempo, sin prisa. Exacto. Pero al final hice año por año y yo sí, algo empiezo, algo acabo. Bueno, eso me han inculcado en casa. Lo que te comprometas y lo que hagas, para mí el valor del compromiso es fundamental. Y así empecé, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. He aprendido muchas cosas de otra especialidad, porque me tocó rotar en distintas unidades muy duras. Sobre todo tuve la oportunidad de rotar en una unidad de paliativos y me sirvió muchísimo para tener una madurez emocional importante, para tener una sensibilidad especial, y eso lo he podido aplicar ahora en la pandemia también. Pero mientras estabas estudiando enfermería, tú no sabías que te ibas a dedicar al mundo de la reproducción, ¿no? Sí. Sí lo sabía. Yo estaba ya trabajando en reproducción y posteriormente hice enfermería. Entonces combinaba las dos facetas. No iba a clases de enfermería, cogía los apuntes y solo hacía las prácticas obligatorias y me presentaba a los exámenes. Wow. Y así es como yo saqué la carrera, la segunda carrera de enfermería. Y bueno, me ha servido pues para ser polifacético muchas veces, ¿no? Cuando tuve que abrir mi propia unidad de reproducción en San Sebastián, en el Instituto Oncológico, pues al principio que tuve que formar a enfermería, y al principio cuando empiezas, como no sabes cómo va a ir, pues coges a una enfermera y si se necesitaban 2, pues yo era el segundo, yo era el comodín de la llamada. Eso es. Entonces haces de gerente, de embriólogo, de todo, y me di cuenta también que la gestión es muy importante. Creo que vivimos en un mundo ahora donde parte de la gestión sanitaria la realizan economistas. Creo que es un error. Los sanitarios deberíamos gestionar muchísimo más, porque evidentemente tienes que saber de cálculo,
cálculos y de hacer cálculos de visión de negocio, pero no puedes perder nunca el foco, que es el paciente, ¿no? La toma tierra. Eso es. Y actualmente con el tema de la sanidad, muchos fondos de inversión realmente creo que es lo que está generando, ¿no? A nivel sanitario, que ponen como CEOs a personas que no son sanitarias, sino que son economistas. Y entonces esa visión humanitaria y tan empática no la tienen, son más fríos. Y creo que los sanitarios debemos empezar a formarnos en este tipo de gestión para poder abordar y evidentemente seguir creciendo desde el punto de vista empresarial, pero no perder el rumbo y el foco, ¿no? Eso es fundamental. El foco del paciente, que es muy importante. Eso es. Muy bien. Oye, has dicho alguna cosa que es muy interesante, porque estás hablando de gestión, estás hablando también de la parte humanitaria, la parte personal, pero al final, en todo este proceso, digamos, de formación, tú eres muy inquieto, porque además también has hecho la parte de gestión, has hecho varios másters, creo que seguramente alguna cosa más habrás hecho que no nos has contado. Se nos ha escapado. Estás continuamente Para mí es fundamental la formación. Creo que yo, cuando hay gente que me dice, pues con una determinada edad, con 40, 50, 60 años, estoy pensando en estudiar, yo es que le digo, hazlo. O sea, creo que el saber no ocupa lugar y que es muy importante que contra más vas aprendiendo, te vas dando cuenta que qué poco sabemos. Exacto. Y a mí a veces me entristece ver gente a mi alrededor, ya no solamente en embriología, ginecología, en general, en casi todas las profesiones, nos estamos convirtiendo muchas veces en técnicos, es decir, vamos, ejecutamos y nos vamos, ¿no? Y entonces el interés por el porqué de las cosas, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo tal? Yo creo que eso se está perdiendo. Yo creo que ahora y es lícito, hay gente que, bueno, que para es más importante su vida personal y la vida personal es importante, pero cuando tú te quieres desarrollar profesionalmente y quieres seguir avanzando, hay una parte de sacrificio que tienes que hacer. Y entonces yo, como las cosas cuando intento hacerlas, mi abuela, que no hizo estudios y que era analfabeta, pero me dio unos valores muy sencillos, me decía, las cosas cuando las hagas, hazlas con pasión. Y hay que hacer las cosas con pasión. Muy importante. Y entonces yo esa pasión veo a veces que se pierde, ¿no? Que no existe, o que es todo como inmediatez y ya está. Y hay cosas que tienes que sacrificarte. Yo sigo estudiando, tengo varios mastermark que no os he dicho, ahora voy a meterme en otra cosa para estudiar, porque siempre me intento anticipar a lo que viene o a lo que realmente es necesario para poder ayudar. Y si tu objetivo y el foco lo tienes claro, pues lo que decía antes, yo es que me voy dando cuenta que es que no sé nada. Es que no sé nada. ¿Cuánto tengo que aprender? Solo sé que no sé nada. Eso es. O sea, y cuando ves a una persona que transmite bien, que aprendes con esa persona, que tal, dices, madre mía, me encantaría ser mayor como esta persona. Entonces, a mí eso es lo que me motiva a seguir creciendo, ¿no? Y eso es lo que intento un poco inculcar con mis compañeros en el laboratorio. Tengo ahora varias personas que han entrado nuevas, jóvenes y tal, y es como, vas a hacer una tesis doctoral, quiero que hagas esto, vamos a valorar, publica esto, vamos a hacer una reunión. Porque, ¿cómo lo aceptan? Porque ¿está todo el mundo dispuesto? Bueno, los que entran, yo previamente les hago una entrevista, entonces veo un poco cuáles son sus inquietudes. Y entonces, bueno, pues tengo la suerte que las dos últimas personas que han entrado, en principio, lo que me decían es que lo que no quieren es quedarse estancados en una circunstancia, en una situación de confort, que el ser humano nos gusta mucho asentarnos en la situación de confort, pero creo que a veces es bueno que venga una ráfaga de viento y que sea como una centrífuga y te mueva, ¿no? Sí, porque si no, no avanzas, no evolucionas. Y no te das cuenta, yo creo, cuando llegas a ese estado de confort, ¿no? Y estás bien, estás a gusto y van pasando días, van pasando meses, años incluso, y dices, hostia, pues si yo no era así, ¿no? Yo tengo inquietudes y demás y está bien. Y luego que te das cuenta que te conviertes como en técnicos. Yo a compañeros a veces, yo suelo ser crítico conmigo mismo, mirar, y también a veces valoro y miro enfrente, ¿no? Y había compañeros que les digo, no te puedes quedar así cuando vas a un curso tal. O sea, es que si no, ¿para qué has hecho una carrera, un doctorado? Haber hecho un FP de técnico superior y ya está. Pero no tienes esa inquietud, no tienes esas ganas de, ¿y esto por qué? Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer. Entonces, yo creo que es importante mantener la motivación. Es difícil,
es difícil y genera mucho gasto de energía, pero al final creo que hay que intentarlo y hay que motivar a la gente, es fundamental. Y esto, más o menos ahora, si estás contratando gente nueva, debe ser de los años 95 al 2000, más o menos, ¿no? Bueno, veo un cambio. ¿Hay un cambio importante ahí? Fundamental. Hay un cambio fundamental de sacrificio mucho menor. Es lo que yo veo. Mayor tiempo libre. Es decir, yo quiero aprender las cosas rápido y ya, y bueno, esto es lo que tengo que hacer, lo hago, termino y me voy. Entonces, eso, hablándolo incluso con otros compañeros de mis generaciones, lo comentamos, pero ya no solamente en embriología, en otras especialidades e incluso médicas. Sí. Y yo que doy clases en la universidad y soy el profesor de embriología en estudiantes de medicina, es alucinante la poca capacidad de gestionar la frustración. Yo creo que las nuevas generaciones no lo han tenido tan difícil. Nosotros no lo hemos tenido tan difícil, porque los que lo han tenido difícil son nuestros padres. A nosotros nos han ayudado, pero yo creo que la gente, yo tengo 48 años y la gente de mi quinta que se ha querido desarrollar, pues igual, o un poquito más mayor, como no tenía tanto tiempo para estar con los hijos, creo que se les ha dado demasiadas cosas sin tanto esfuerzo, y yo creo que eso es un error. O sea, hay que siempre inculcar que las cosas para llegar cuestan, porque cuando las consigues, el esfuerzo te saben mucho mejor y valoras mucho más las cosas. Entonces, ahora, actualmente, hay muchas generaciones que es la inmediatez y la frustración a no poder, no gestionar la frustración. Y esto lo veo con los estudiantes de medicina actualmente. Es uno de los retos que tenemos, cómo vamos a integrar esta nueva generación Z dentro de este nuevo modelo, y además con los compromisos que hay en especialidades tan complejas como tú comentabas, que requiere una actualización permanente, una curiosidad permanente, estar continuamente formándote. Claro, esto no es ya he acabado y ya tengo el título y me olvido, ¿no? Eso es lo que hay que intentar evitar. O por lo menos inculcar que ese no es el camino, porque entonces pues te quedarás siendo una persona que muy bien, pues no serás un especialista, serás un técnico. Me da igual, un técnico en abogacía, un técnico en medicina, un técnico en embriología. Al final te conviertes en un técnico. Yo siempre digo, si por ejemplo técnicas que hacemos en la embriología o en medicina se las enseñáramos a nuestras madres, que cocinan maravillosamente, o a nuestros padres, y aunque no entiendan nada, y son muy buenos con las manos, da igual que lo haga. Lo podrían. Lo podrían hacer perfectamente. Y eso es lo que hay que... perfectamente lo haces, pero tienes que saber el porqué de las cosas, preguntártelo, ¿se puede hacer algo mejor? ¿Cómo viene el futuro? ¿Qué vamos a cambiar? Y cuando algo no funciona, saber por dónde abordar, qué es lo que ha podido pasar y tener capacidad de reacción. Eso es fundamental. ¿Y qué es lo que pasa? Vivimos ahora en un mundo de fondos de inversión, de cambios, y cuando de repente te presentan un comercial, un determinado producto, te crees lo que te dice el comercial. Perfecto, está muy bien que le escuches, y claro que hay que escuchar, pero hay que leer, hay que revisar, y hay que profundizar. Y la gente no profundiza muchas veces. A veces te dicen, no, es que lo está utilizando fulanito y fulanito, y ya porque lo utiliza fulanito y fulanito, la voy a utilizar yo. Pues igual no funciona, o igual es que no sabes lo que es. ¿Por qué no lo preguntas? ¿Por qué no te haces esa pregunta? Indaga, míralo. Y eso es lo que yo veo que no está pasando. Ahora mismo. Está empezando a faltar. Entonces eso es lo que hay que intentar evitar. Antes has hecho un comentario que es muy interesante, que hacéis algo en la Ruber que yo creo que no es habitual, de tener la entrevista entre el embriólogo y el ginecólogo junto con el paciente. Sí. Aquí estamos hablando de dos especialidades que tienen un peso muy preponderante, además de otras especialistas que trabajan en el mundo de reproducción. ¿Cómo es el balance entre el trabajo entre el embriólogo y el ginecólogo? Pues yo creo que es súper positivo. Yo siempre pienso que trabajar en equipo, yo vengo del mundo de la investigación y había que trabajar en equipo. El ginecólogo con el que empecé me lo inculcó, y yo creo que siempre unirse y unir fuerzas es sumar, no es restar. Entonces no hay que estar diciendo, no, es que lo he dicho yo, lo has dicho tú. No, ¿cuál es el foco? El foco es que el paciente que está viniendo a la consulta y que tiene un problema, le demos una solución conjunta y que se vaya embarazado. Y que se vaya embarazado, y da igual quién haya dicho cuál es lo mejor para el paciente, sea el embriólogo, sea el ginecólogo, como si es la enfermera. O sea, yo creo que hay que escuchar al equipo, hay que mirar las cosas y ya está, porque al final es un trabajo de equipo. Y si tú trabajas como equipo y el foco sabes que esa persona se va a marchar, esa persona hablará bien del equipo. No tiene que hablar de fulanito
de tal o fulanita de tal. Si lo habla, perfecto, pero el objetivo no es ese, el objetivo es mirar. Entonces, cuando tienes esa visión y ves que lo que quieres es lo mejor para el paciente y tener los mejores resultados y tienes esa inquietud, no es difícil, porque sabes en cada momento cuándo se tiene que callar uno y cuándo tiene que entrar el otro. Entonces, no he tenido ningún problema eso en la consulta. O sea, es muy fácil. Fácil, pero yo creo que no es habitual dentro de... No es habitual. No es habitual. Lo que estáis diciendo es algo especial. Que remar todo el mundo a la misma y tener muy claro el objetivo. No es habitual y por eso es algo en lo que te tienes que diferenciar, ¿no? Y evidentemente hay muchas unidades de reproducción. ¿En qué te tienes que diferenciar? Yo siempre pienso, te tienes que diferenciar en cosas de atención, innovación, qué puedes ofrecer diferente, investigación. Sí. Entonces, si tú eso lo estás ofreciendo y aparte el paciente tiene la posibilidad de hablar con el embriólogo, de que vea que lo que le ha dicho el ginecólogo, el embriólogo ya lo sabe y encima está dando su opinión también personal, que reciba una llamada todos los días del embriólogo para saber lo que está pasando en el laboratorio, que el consejo genético lo haga el embriólogo, si hay formación o se puede formar en el equipo a una persona para que lo pueda hacer posteriormente. Para eso hay másteres, hay cosas, bueno, pues fomentar esas cosas. Eso va a hacer que haya un engranaje muy importante y que la unión sea fundamental, que no parezca que la visión solamente es de un clínico y que el resto está trabajando para el clínico, cuando no es así. Hoy en día, esto es una pregunta que hacemos muchas veces en petit comité a especialistas, ¿qué peso tiene el laboratorio, qué peso tiene el ginecólogo en el proceso de reproducción asistida? Mira, para el éxito realmente de tener buenos resultados, el 70% proviene del laboratorio. Pero tienes que tener un buen ginecólogo. Yo siempre digo, tú puedes tener un ginecólogo, hay profesionales, o sea, hay ginecólogos maravillosos, profesionales maravillosos, pero como tengas por detrás un laboratorio que sea normalito o que no vaya en la innovación, que no esté en los estándares, que no regule bien cuáles son los controles de calidad, ese ginecólogo, ese clínico no va a brillar. Sí. O la unidad no va a brillar. Sin embargo, tú puedes tener un laboratorio espectacular con todo tal y puede haber un ginecólogo que sea normalito, muy normalito, incluso por debajo de lo normalito, pero va a brillar mucho más, porque al final es muy importante el trabajo en laboratorio. La parte final o los últimos años, los 10 últimos años, parte de la evolución de la reproducción está viniendo del laboratorio y va a seguir viniendo del laboratorio. Entonces hay que tener a la gente muy formada. Creo que es importante transmitir que hay una parte que no se ve dentro del laboratorio, es la responsabilidad que tenemos los embriólogos del día a día, de la presión que se ejerce muchas veces indirectamente por parte de la pareja para que conseguir el resultado, pero del clínico también, porque igual hay un caso difícil y solamente hay un óvulo o dos óvulos y quieren que consigamos un embrión cromosómicamente normal y encima en fase de blastocisto, por favor, me lo tienes que conseguir. Entonces hay mucha presión. Trabajar todo el día con embriones, con placas, etcétera, que no se te pueda caer nada, que no haya ningún error. Todo eso muchas veces no se sabe o no se ve, no se transmite tanto y hay mucha responsabilidad. Y entonces, y sobre todo la carga de trabajo y que cada vez hay más tema administrativo o desde el punto de vista más de ministerio o que te van forzando más las cosas. Entonces yo creo que eso se tiene que transmitir y yo diría un 70%. Justamente en ese sentido, Josu, decías, ¿no?, la importancia de la evolución que ha tenido el trabajo en el laboratorio en los últimos 10 años. Ahora también vienen dos grandes revoluciones, ¿no?, que es, bueno, creemos que serán hitos, ¿no?, que son la automatización y la entrada en juego de la IA, que ya prácticamente es una realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú los próximos años dentro del laboratorio de reproducción y cómo crees que van a afectar para aumentar las tasas de éxito? Bueno, o sea, la inteligencia artificial, la IA, ha venido para quedarse, pero creo que todavía no hay que utilizarla como un factor pronóstico tan importante o como de venta. Principalmente porque la inteligencia artificial, al final, ha habido como una explosión de inteligencia artificial. Evidentemente estamos en una época en la cual cada vez hay
hay más compañías que quieren venderte un software que genera inteligencia artificial, pero en lo que no se analiza, volvemos otra vez al conocimiento y al análisis crítico de cómo se ha realizado esa inteligencia artificial. En reproducción asistida hay muchísima variabilidad, muchos factores, y muchas veces tú lo que un software ha salido de un laboratorio no puedes aplicarlo a otro. Tiene que haber mucho más estudios multicéntricos. Para ser un buen software de inteligencia artificial tiene que haber millones de datos recogidos y eso algunos faltan. ¿Que ha venido para quedarse? Por supuesto. Y esto va a influir en el perfil del embriólogo futuro que viene. Yo les digo a compañeros y a gente joven, tienes que saber estadística, tienes que saber cosas de inteligencia artificial, porque yo estoy súper a favor tanto de la inteligencia artificial como de la automatización por dos razones. Primero, porque vas a eliminar subjetividad, porque siempre hay subjetividad a la hora de valorar, porque muchas veces, aunque haya sistemas de time-lapse que puedas ver la cinética de un embrión, al final la clasificación es subjetiva, es lo que valora una persona, y aunque hagas tus controles internos en el laboratorio, sigue existiendo subjetividad implícita. Todo eso lo vas a eliminar y va a favorecer que tengas más tiempo para poder hacer investigación, porque muchas veces la gente se queja y dice, no, es que tengo tanto trabajo que, claro, me tengo que quedar más horas. Bueno, pues es que igual eso va a permitir reducir el tiempo en el que tú tienes que estar generando esas técnicas que puedan estar más automatizadas, pero esa generación de datos va a hacer que puedas hacer más estudios. Exacto. Por lo tanto, vamos a poder ser mejores para mejorar los resultados. Sí. Entonces, ¿qué ha venido para quedarse? Por supuesto. Yo creo que le queda un poquito todavía y yo tengo claro que los nuevos perfiles de embriólogos se tienen que poner las pilas. Los que ya llevamos unos años estamos intentando ponernos, pero los nuevos que vienen no puede ser que, bueno, yo ya he hecho el máster de reproducción, me he hecho mis prácticas, me han cogido y hago las técnicas, perfecto, ya. ¿Y? O incluso actualizar los programas de los másteres, las carreras. Sí. Eso es. Entonces, pues por ejemplo, actualizar los programas, incluir más todo lo que hemos dicho, tema de estadística, inteligencia artificial, más conocimiento de la embriología, porque al final muchas veces nos quedamos en la especialidad en el día 7, una vez que se transfiere el embrión. Hola. Hay una diferenciación, un montón de células, hay que saber qué pasa en cada proceso, pero ya no solamente los embriólogos, incluso los ginecólogos o los pediatras, lo que decía antes. Entonces, el que existan nuevos mecanismos de estudio y sobre todo de preguntas, yo creo que va por ahí el futuro y es donde debe de ir. Y ahora que hablabas precisamente de este nuevo perfil, claro, estás dando clases en la universidad, te das cuenta de que posiblemente la motivación, el espíritu de sacrificio de las nuevas generaciones no es el mismo que existía en la anterior generación. ¿Dónde vas a buscar ese talento? Si necesitas buscar embriólogos juniors, bueno, ¿dónde captas? Es que embriólogos, hay muchos másters en España y yo creo que eso nos ha caído una losa a la especialidad, porque no hay tantos másteres oficiales y hay muchos másters que son al final propios. ¿Y eso qué hace? Que cada día o hace años pues sí que había una necesidad, pero claro, se crearon tantos máster que cada año salen muchísima gente y ya no hay trabajo para tanto. Date cuenta que la embriología es una especialidad muy joven, es decir, ahora empieza algún compañero a jubilarse o desde hace un año o 2 años, pero el resto tenemos edades, en los que llevamos ya 22, 23 años, tenemos 47, 48, 50 años, o sea, te quedan años de carrera. Entonces, salen de los másters y lo primero que hace la gente, que evidentemente lo que quieren es hacer prácticas, es mandarte currículum. Entonces, cuando tienes que ver perfiles, pues lo que vas viendo es cuando vas recibiendo currículums, bueno, en cuanto ves el currículum, pues depende de lo que tú quieras para tu unidad, vas haciendo filtro, este lo guardo por si algún día, este lo guardo, este no me vale, este no me vale, este no me vale. Y luego comentabas la entrevista, ¿no? Para mí la entrevista es fundamental y la entrevista en inglés. Sí. Porque también vivimos en el país de los titulitis. Sí. Me pasa en la universidad mismo, ¿no? Tengo alumnos que se supone que para entrar en esa universidad tienes que tener el advance en inglés. Y cuando les digo, bueno, os voy a dar la clase en inglés, no, en inglés no, tal, o les escuchas hablar inglés y le digo, ¿esto es advance o es indio? Es decir, te sacaste el título con 16 años y no has vuelto a practicar el inglés. Entonces,
Yo creo que está sobrevalorado los títulos. Sí. Muchas veces yo creo que una buena entrevista, lo hablo sobre todo a nivel de idiomas. O sea, nosotros estamos hablando ahora en castellano y no necesitamos un título de literatura española y entonces mantienes mucho más vivo el idioma. Cuando a ti te obligan a tener un título específico de inglés, me da igual cuál sea, como te suponga tanto esfuerzo, no lo vas a practicar. Porque encima no estás en tu país de origen, no estás en el país de origen de eso, ¿no? Y es que me pasa continuamente, es alucinante. Sí. Y también pasa al revés, yo creo, Josué, cuando te exigen tener un título, yo conozco gente, compañeros, ¿no? Incluso a mí me había pasado en el futuro, si te quieres ir a hacer estudios fuera, tú puedes ser una persona que hables perfectamente inglés, y sin embargo no tengas ningún título. Pues por eso está la entrevista. O sea, en Estados Unidos no te piden un título de inglés, te piden que hables inglés. ¿Y cómo van a saber si sabes inglés o no? Como estamos tú y yo ahora. Ya está, tal cual. Vamos a hablar. Sí. Y ahí sabes si la persona... O sea, mantener una conversación fluida, eso es saber un idioma. Sí. Otra cosa es que, por ejemplo, tú vayas a ser profesor del idioma, pues evidentemente tienes que tener un título porque vas a explicar cómo funciona el idioma. Claro. Pero si quieres saber y tener conocimiento, ¿cuál es la importancia de una lengua? La comunicación. Si yo me estoy comunicando contigo y nos entendemos, o sea, es que no tiene más sentido. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Bueno, y además, yo creo que has dado el punto que es clave. Es decir, al final no es la formación que tienes, sino lo que ahora llaman las soft skills, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas soft skills que tiene esa persona? Si va a poder encajar en el equipo o no, y si realmente tiene esa capacidad de resiliencia, esa curiosidad, esa necesidad de investigación, ese compromiso, que eso no lo ves en un currículum. Para nada. Pero lo ves en la entrevista. En la entrevista. Entonces, a mí la entrevista, cómo se comporta, cómo responde, qué inquietudes tiene, qué es lo que te dice, te da muchas pistas de este no es el perfil que estoy buscando. Porque, bueno, me ha tocado hacer entrevistas, pero luego hay mucha gente que a veces igual vas a un congreso, te viene, te dice, y enseguida simplemente muchas veces con 3 frases... No hace falta más, exacto. No hace falta más. Sí. Y dices, tienes que cambiar la actitud, tienes que cambiar las cosas porque la vida te va a poner en tu sitio. Además necesitas un embriólogo que sea un embriólogo que tenga este perfil que dices de capacidad de comunicación y de empatía, no un embriólogo de laboratorio, sin despreciar a nadie, ¿no? Pero que sea solamente en el laboratorio esté haciendo técnicas, sino que sea capaz de comunicar. O sea, fundamentalmente ahora es la comunicación, o sea, ya no solamente por eso, sino porque incluso el futuro de los pacientes a la hora de captar pacientes en cualquier unidad de reproducción, mucho se hace también por redes sociales. Entonces... Si tú no eres capaz de utilizar una red social, de comunicar, de ponerte delante de 80 personas, 100 personas a hablar, a todos nos da vergüenza. Yo, aunque lleve muchos años en esta profesión, siempre tienes esos nervios o cuando tienes que dar una conferencia delante de especialistas, porque no sabes si alguien te va a decir una pregunta y quieres saberla o no saberla, ¿no? Pero eso es parte de la formación y es parte de la profesión. O sea, yo creo que eso es fundamental. Pero es lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Si tienes a alguien detrás que te dé ese empujoncito, ¿no? Que te ayude a salir de esa zona de confort, te das cuenta que a la que lo haces un par de veces, hostia, la tercera ya no me cuesta tanto. Totalmente. Ya no me da tanta vergüenza, ¿no? Es curioso porque has sacado el tema de las redes sociales. Nosotros teníamos en el guión más o menos que tenemos aquí apuntado, teníamos una pregunta, ¿no? Porque sí que estamos viendo que en los últimos años, sobre todo muchos ginecólogos, especialistas en repro, pues hacen uso de las redes sociales, de Instagram, TikTok, ya no digo LinkedIn, no, pero Instagram, TikTok, sobre todo que son las que tienen más accesible paciente final. Y te queríamos preguntar por el papel de las redes sociales en los embriólogos, que cómo lo veías tú. Pues bueno, desde hace 2-3 años hay unos cuantos embriólogos que utilizan las redes sociales para transmitir información del laboratorio. Lo que pasa que muchas veces es importante saber lo que vas a transmitir, es decir, qué información vas a dar y cómo la vas a dar, porque a veces, y yo siempre hablo de, hay que transmitir bajo mi punto de vista, eso es algo personal, con elegancia. Es decir, prepárate bien las cosas, ten un guión, estúdiate el tema y transmite, ¿no? Pero a veces ves embriólogos, incluso he visto ginecólogos que utilizan las redes sociales y dices, da la sensación, bajo mi punto de vista, que utilizas la información y es más como a risa, que realmente como algo más serio, ¿no? Pero que tienen un papel fundamental, por supuesto. Yo
para pacientes no utilizo redes sociales como tal, alguna me puedo colgar, tengo Instagram pero lo utilizo poco, tengo el Facebook pero más con amigos. Yo utilizo LinkedIn para mí, pero es más profesional, es decir, utilizo para tener contactos a nivel de todo el mundo, para enterarme del último paper que ha salido, que se lo pides, etcétera, y es maravilloso. O sea, yo creo que LinkedIn para mí como red social. Otra cosa es para comunicar al paciente. Pues para comunicar al paciente depende cómo comuniques, es decir, si comunicas con seriedad, con preguntas y con mensajes cortos, concisos, etcétera. Con rigor, sí. Perfecto. Pero si ya se utilizan, que ojo, hay, como se suele decir, hay mercado para todo tipo de todo tipo de mensajes y cada persona es un mundo. Pero bajo mi punto de vista, yo creo que hay que ser elegante. Hay que ser elegante. Y a veces veo algunos vídeos o algunas cosas que dices, ojo, yo así no lo hubiera transmitido, pero ojo, oye, si le va bien a esa persona, perfecto. Para captar pacientes que van donde él. Otra cosa es que realmente quieras dar una seriedad al mensaje, ¿no? Entonces eso es fundamental, prepararse bien las cosas. Preparación. Pero como cuando vas a dar una conferencia. Igual, o sea, te tienes que preparar el tema. Yo enseguida notas, o cuando vas a la universidad ves que un profesor no se ha preparado la clase, o que lleva dando la misma clase y que no ha cambiado las diapositivas en tiempo. Sí. Pues exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Adecuar el mensaje, ¿no? Al tipo de gente que vayas a tener delante y ser riguroso con la información. Nosotros ahora, por ejemplo, en el Hospital Rubén Internacional contrataron hace 2 años a una persona que lleva la comunicación, que lo conocí, la verdad es que ha sido el gran descubrimiento por medio de una compañera embrióloga que me dijo, tengo un compañero que ha venido de Venezuela, se llama Francisco, y realmente, pues es embriólogo, ha venido aquí, ha dado un cambio a su vida, ha hecho un máster en comunicación a pacientes porque cree que es el foco. Y entonces me vino a ver y me dijo, no sé si tendréis trabajo. Y le dije, mira, yo no puedo dar trabajo, yo puedo hablar de ti, pero ¿por qué no hacemos una cosa, no? Y nos pusimos a prueba los dos. Entonces recuerdo que era el congreso de la ESRE y nos habían aceptado pues varios trabajos. Y entonces me dijo, vamos a ir dando mensajes poco a poco en las redes, etcétera. Quedan 4 días, se va a hablar de este tema, pero cómo montaba el montaje, cómo lo asociaba a un artículo, la elegancia y sobre todo dar un mensaje escueto, corto y conciso, pero científico, a mí me alucinó. Y dije, yo creo que es así como hay que transmitir las cosas. Fui donde mi jefe y está trabajando en el hospital. Entonces él está dando una vuelta a ese tipo de redes, pero utilizando más, por ejemplo, YouTube, o utiliza para cada uno de los profesionales, les hace un espacio, les hace preguntas indirectas y el profesional habla, pero con mensajes concisos y preparándose un tema, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que ir, así es como tiene que ir. La verdad es que es muy bueno, porque además nosotros lo seguimos y alguna vez que hemos hecho alguna cosa con él, la verdad es que prepara estos clips muy bien preparados, prepara muy bien los clips, seleccionados. Papers que son complicados, cómo lo transforma para que todo el mundo lo entienda, con unos dibujos. Entonces, yo concibo así la comunicación, ¿no? Me da igual luego el tipo de red que utilices. Si utilizas TikTok, Instagram, me da igual. Pero yo creo que tiene que ser así. Y yo eso creo que es lo que da un poco seriedad a cualquier tema. O sea, es que me da igual la especialidad. Es dar que estamos hablando de un tema serio. Y eso es lo que da un poco peso. Relacionado con esto, mira, ahora me viene a la cabeza, yo que tengo un par de una amiga y una conocida que trabajan, ellas son biólogas, pero una de ellas también hizo el bachillerato, hizo el artístico. Y se están ganando la vida haciendo comunicación científica a través son una especie de viñetas, cómics y demás, ¿no? Donde adaptan el mensaje que quiere transmitir el cliente, ¿no? Y yo le veo un potencial enorme porque te entra por los ojos, ¿no? Sobre todo que veas algo que sea sencillo de entender y que te quede el mensaje, ¿no? Yo creo que eso es la mejor comunicación. O sea, muchas veces te pueden estar dando un rollo patatero de todo y decir, pero ¿dónde está el mensaje? ¿no? O sea, o al final, ¿qué es lo que me ha querido decir? ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser conciso. Las redes sociales, por supuesto, en el hospital han visto esa necesidad y se están poniendo las pilas porque, claro, antes igual ibas al hospital o, pues eran de generaciones anteriores, oye, pues vete porque mi tío va a este sitio, te recomendaban un médico. Pero ahora hay médicos que tienen que captar nuevos pacientes y las nuevas generaciones se mueven en redes sociales. Entonces, tienes que ser atractivo para ese tipo de pacientes, mensajes concisos, que vean seriedad, que vean empatía, y yo creo que ahí es donde hay que empezar a trabajar.
Sí. Lo que sí que es cierto es que en general la sensación es que en redes sociales hay pocos embriólogos sí. y hay mucho ginecólogo, hay mucho médico a lo mejor de integrativo, otras especialidades que hablan sobre reproducción asistida, de fertilidad, pero en general embriólogos pocos. Hay pocos, pero cada vez hay, en los 2 últimos años han aparecido varios. Hay como 2 o 3, por ejemplo, a mí me gusta mucho Victoria In Vitro, me gusta muchísimo cómo transmite las cosas. Se trabaja mucho las cosas. Luego ya en cuestión de preguntas o de intentar hacer más focos, pues hay una compañera embrióloga de la PAD, Rebeca, que también está, pues hacer preguntas, pero es otro enfoque distinto, más como el tú a tú con el paciente. Sin embargo, Victoria intenta, por ejemplo, transmitir pues un enfoque científico resumido, pero fácil, como si fuera un cuento, ¿no? Entonces son 2 maneras distintas de transmitir, pero bueno, por lo menos intentan preparárselo y tal, me parece fenomenal. Lo que yo no veo es, por ejemplo, que haya una música de fondo, yo qué sé, de discoteca y de repente estés hablando de, pues, ¿qué quieres que te diga? No, o sea, estamos mezclando churras con merinas, bajo mi punto de vista. Hay que ponerlo un poco todo en dimensión. Eso es. Sí. Oye, Josu, yo te quería preguntar ahora también, cambiando un poquito de tema, por una pregunta un poquito más personal, porque hemos estado hablando sobre todo al principio que eres muy inquieto, ¿no? Tienes esa necesidad constante de aprender, de crecer por algún sitio. Te hemos visto, aparte de la labor que haces en el hospital, que siempre estás en 1000 guerras, estás en congresos dando charlas y demás. Pero tiene que haber alguna vía de escape en tu vida personal. O sea, todos necesitamos hacer algo. ¿Cómo lo haces? ¿De dónde sacas el tiempo? Yo necesito que me lo digas, que nos lo digas, pero sobre todo a mí, por saber un poco. Mi vida personal sí que es cierto que no es tanta... O sea, lo que sí que me ha enseñado la vida es a intentar aprovechar los momentos. Yo creo que no sé si es que me estoy haciendo ya mayor y veo que la vida es cierto que se pasa rápido y me decía mi madre, cuando cumplas 40 se van pasando de 4 en 4 y tenía toda la razón. Mi válvula de escape es el deporte. Entonces he buscado ahí una válvula de escape. Yo los martes y los jueves voy a correr al Retiro con un grupo, porque también yo vine con una determinada edad a Madrid y las grandes ciudades están muy bien, pero es difícil hacer un grupo de amigos, sobre todo a determinada edad, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, voy a correr no para competir, hago medias maratones, hago maratones, pero voy sin reloj, me da igual, es llegar. Porque me viene muy bien para la cabeza, para intentar desconectar de muchas veces la presión o de todas las cosas que tengo que hacer en mi día a día, ¿no? Entonces, un poco el deporte y luego, pues bueno, pues cuando surge alguna cosa con algún compañero me dice, oye, ¿vienes a tomar algo tal? Me apunto. Que puedo estar cansado físicamente, pero yo creo que el cansancio pero es el emocional. Entonces, para evitar eso, deporte y luego intentar pocos momentos aprovecharlos. Sí que es cierto que sacrifico parte de mi vida personal, quizá igual porque no tengo pareja, porque no tengo hijos y eso también ha facilitado que me enfoque más en mi carrera profesional, pero eso tengo que un poco cambiarlo, tengo un poco cambiarlo, pero lo intento, cuando salen planes me apunto y deporte. Y cuando voy a correr, pues a las noches. Sí. Quizás a lo mejor lo que has comentado, ¿no? El hecho de a veces pues no tener una pareja y no tener pues en este momento pues una familia directa hace que tu vida profesional y personal no esté quizás muy balanceada, ¿no? Te dedicas más a lo profesional. Sí, no? Porque bueno, yo ya tengo claro que no voy a tener hijos. O sea, yo creo que a mí me encantan los niños, mis sobrinas las adoro, pero sí que es cierto que si pensamos que una mujer con 48 años es mayor, un hombre también. Es así. La única diferencia es que uno es hombre y otro es mujer, pero en cuestión de edad, o sea, es la misma. Lo que pasa es que parece, como es cultural, que los hombres con 48, como tenemos mayor cantidad de espermatozoides, puedes tener hijos cuando quieras. No, es que no es cuestión de óvulo o espermatozoide o cómo estás, es cuestión de resistencia y de capacidad para poder ir hacia adelante. Entonces, si vemos que una persona mujer es mayor, un hombre también. Entonces, bueno, esa parte yo la tengo súper asumida, que no voy a ser padre, y luego, bueno, pues cuando he tenido pareja también he dedicado tiempo a mi pareja. O sea, eso lo tengo claro. Yo siempre digo, querer es poder, es cuestión de organizarse. Entonces, ¿cómo hago? Pues igual duermo un poco menos. O en lugar de levantarme a las 9 de la mañana, digo, me levanto a las 7:30. Me leo este paper, trabajo un poco y me voy con los amigos a no sé dónde. Exacto. Yo siempre digo que es
capacidad de sacrificio y querer es poder. Y cuando tú quieres hacer algo, lo haces. ¿Qué es lo que cuesta? Coger la rutina, como a todos. A mí también hay días que digo, ahora ir a correr, pero me pongo la ropa, me voy a correr y digo, cuando acabo, qué bien que lo he hecho. Porque has liberado toda la tensión, has liberado todo, ¿no? Y muchas veces tenemos que intentar no entrar en la apatía. Además es un poco lo que dices, es decir, si quieres encontrar tiempo lo encuentras, y si quieres no encontrar tiempo también encuentras y es que no tengo tiempo. Encuentras excusas a miles. Eso. Entonces, si quieres hacer algo, yo estoy convencido que lo puedes hacer. Y ya te digo, a nivel personal, pues claro, realmente mi grupo de amigos está en el norte, yo soy de San Sebastián. Entonces cuando voy allí, pues evidentemente, pues con ellos aprovecho el tiempo, y ahora que he estado un mes y no les he podido ver todo lo que he querido por el tema de la universidad, pero me decían pues oye, vamos a hacer una cena y tal. Pues claro que voy a ir a la cena. Y entonces miraba el esquema y decía, pues para poder ir a esta cena, si me tengo que preparar esto, me levanto una hora antes y voy a la cena. Sí. Y no hay ningún problema. Oye, pero es curioso porque no tienes acento vasco, no tienes acento... No, siempre me han dicho, incluso cuando viví allí, aquí cuando igual a veces me enfado un poco, me sale un poco el ramalazo. Enfadado igual sí, ¿no? Pero no. pareces de ahora últimamente Guipuchi. Alguna vez me hace gracia mi compañera, sobre todo Amelia, que me dice, ya te has convertido en un vasco madrileño y te sale de vez en cuando el ejque. De la Real Sociedad. Pues mira, el fútbol me da igual. Te da igual. Me gusta mucho el balonmano, jugué balonmano. Sí. Y además en el norte el tema del balonmano es una cultura muy importante. Y bueno, pues el balonmano me encanta. El atletismo también. Pero el fútbol no me gusta el deporte como tal por lo que conlleva alrededor. Y entonces es algo que creo que está sobrevalorado. Creo que hay deportes mucho más sacrificados y que no se les da la suficiente entidad y el suficiente protagonismo. Pero bueno, pues si tiene que, pues si juega la Real Sociedad contra el Madrid, pues digo, pues que gane la Real Sociedad, que es que allí. Pero bueno, si tiene que jugar el Real Madrid con otro, es que me da igual, pues digo, pues que gane el Madrid. No dejarás de ir a cobrar los retiros si hay un partido de fútbol. Ni de coña. Pero es que aunque me gustara el fútbol, yo creo que no dejaría de hacer una actividad por ver un partido de fútbol, salvo que si tengo varios amigos que son fanáticos y tal, digo, bueno, pues como no me importa, voy y ya está. Pero porque cuando te juntas con los amigos a ver un partido ya es otra cosa. Ya no es solo el fútbol, ya es el plan y lo que implica. Social. Exacto. Eso es un plan chulo. Sí, pero tengo la suerte de que el grupo de amigos que tengo en San Sebastián no somos futboleros en general, somos de hacer mucho deporte. Tengo varios amigos que les encanta el ciclismo, porque también el ciclismo en el norte es muy potente, mucha cultura. Y atletismo y balonmano somos dos, sobre todo, dos de balonmano. Entonces no veo ese fanatismo. O sea, si de repente, es que hay un partido, pero no os apetece este plan, pues igual a uno que le gusta dice, ya me entero luego del resumen y vámonos a hacer el plan. Entonces eso es guay. Yo, como no sea una final del Mundial o una de la Champions, tampoco sacrifico un buen plan por quedarme por en eso, el fútbol. Entonces yo no voy a sacrificar un buen plan por un partido de fútbol. No me aporta nada. ¿Y Choco tenéis? Sí, yo soy socio de una sociedad. En Guipúzcoa es Sociedad Vasca. Choco es más Choco en Vizcaya. En Vizcaya, sí, es cierto. Entonces soy socio y hasta venir aquí, pues todos los sábados me juntaba con mis amigos. Mis amigas encantadas, porque mis amigas entran a la sociedad, pero no cocinan. Cocinamos los hombres y les servimos. Es chulísimo eso. Está muy bien. Entonces el hecho de que compras la comida, cocinas, relacionas, te sale súper barato y no tienes el tiempo y la prisa de decir, perdona, te tienes que marchar porque hay otros clientes que están por venir, pues la verdad es que es una maravilla. Y relacionas muy bien con gente que viene para otras. Oye, nosotros hemos hecho esto, probar lo otro. Entonces cuando suelo ir allí o de repente hay alguna visita, siempre le llevo a la sociedad. Porque sé que es éxito seguro. Y luego, pues, una tournée de pinchos, etcétera, pues sí. Me gusta mucho potenciar y soy muy buen anfitrión de mi ciudad. Tuve la suerte de ser el presidente del Congreso de Asevir en el 2015 y bueno, pues intenté que todos los asistentes que fueran, pues vieran un poco la cultura guipuzcoana, ¿no? La cultura vasca y la guipuzcoana. Y yo creo que lo conseguí. Venga, recomiéndanos un par de pinchos en el casco viejo. Para mí, el principal y el mejor, Bordaberry. Bordaberry, Borda es como la casa nueva, Berry es nuevo en euskera, y no vas a llegar allí y te vas a encontrar los pinchos en la barra, sino que te los hacen en el momento. Entonces, el risotto de queso Idiazábal, maravilloso, o sea, eso no te lo puedes perder. Y luego el kebab de costilla de cerdo con salsa de manzana,
mis favoritos. Ese siempre digo a todo el mundo que tienen que ir ahí y conocerlo. Y, por ejemplo, de aquí he mandado a mucha gente, de Madrid, que me dicen, Josu, vamos a ir de ruta por San Sebastián, tal, vete a este bar, pide este pincho, vete a este bar, pide este pincho. Entonces eso es maravilloso. Bordaberry, esto me lo apunto. El Bordaberry es para mí el mejor bar de pinchos de Donosti. Okay. Y la viña para la tarta de queso. La viña para la tarta de queso pues, se ha convertido, vamos, lo de la viña ahora, Donosti, que desde el 2018 que fue capital europea de la cultura, vamos, ahora es que hay cola, la gente se toma un vino tinto y se toma la viña, la tarta de queso. Digo, mira, yo no ¿Cómo puede ser? No, o sea, hay sitios maravillosos, sí. Pero bueno, han hecho un buen marketing. Sí, han hecho muy buen marketing. Pero sí que es cierto que en general, a ver, Guipúzcoa, la cuna de la comida y de los pinchos, porque hay diferencia entre los pinchos de Guipúzcoa y de Vizcaya. Bastante diferencia, mucha diferencia. Nosotros no podemos opinar mucho al respecto porque como tenemos que estar, digamos, como decía, vendiendo cupones en las dos provincias. A ver, que yo cuando voy estoy encantado en Bilbao, pero es distinto y ya está, no pasa nada. Y luego, por ejemplo, en San Sebastián tenemos el centro, el Vasculinary Center, que es una carrera de 5 años, que no solamente estudias cocina, sino que estudias gestión de un hotel, etcétera. Los mejores chefs dan clases allí. Se ha convertido en una ciudad muy internacional. Cada vez ves más australianos, americanos, japoneses que vienen a estudiar a San Sebastián. Tiene prestigio internacional. Muy internacional. El Vasculinary Center, y luego, bueno, como tenemos las playas y está el surf, bueno, se ha generado cantidad de clases de surf y muchísima gente pues viene a hacer un Erasmus de 6 meses a San Sebastián, a aprender castellano y ya de paso pues a hacer surf, ¿no? Todo, claro. Entonces está una ciudad muy cosmopolita que está muy bien, pero es una ciudad cara. Sí. Es una ciudad cara. Oye, yo creo que ya sé lo que nos vas a decir, pero ¿un sitio para perderse? Pues para mí, el Peine del Viento de San Sebastián. Es mi sitio de pensar. Es donde te ayuda a limpiar. O sea, yo cuando llego a San Sebastián lo primero que hago es caminar por el Paseo de la Concha hasta el Peine del Viento, llegar allí, sentarme, a oler el mar, oler al salitre y escuchar cómo rompe las olas cuando el mar está un poquito picado es muy relajante. Muy relajante y a mí es mi sitio. O sea, yo ahí he tomado grandes decisiones, reflexiones y la verdad es que lo recomiendo a todo el mundo, me parece maravilloso. Si algún día nos preguntan que no saben que no te encuentran, ya sabemos dónde Allí me puedes encontrar, sí, ese sitio me gusta mucho, muchísimo. Okay. Oye, nos has recomendado un bar de pinchos fantástico, pero recomiéndanos un libro o un podcast que para ti sea relevante, o que estés escuchando últimamente, o que te guste. Mi persona vitamina. Mi persona vitamina. O ser persona vitamina. Y os voy a decir, a ver si recuerdo de quién es. Me lo leí, a mí me ha marcado varias cosas, tiene mensajes muy buenos. De Marian Rojas, Encuentra tu persona vitamina. Marian Rojas, muy buena Marian Rojas. Me encanta ese libro. Y la verdad es que sí, ese libro. Sí, yo lo recomendaría. Recomendaría leerlo. Porque te da te hace pensar, te hace reflexionar sobre ti mismo y yo creo que es fundamental perderte muchas veces, estar contigo mismo en silencio. Yo, por ejemplo, desde que estoy en Madrid, está bien, está muy bien, es una gran ciudad y tal, pero tienes muchos momentos de soledad, al final aquí estás solo. Sí. Entonces, bueno, pues vas por la calle, reflexionas, ves gente, etcétera, y la verdad es que hay frases y cosas que me recuerdan mucho a lo que dice el libro, intento aplicarlo. Pues ya para ir terminando, Josu, yo creo que medio nos has contestado a esta pregunta al inicio, pero bueno, te queríamos preguntar por un referente en tu carrera profesional. Nos hablabas de... Pues para mí, Guillermo Gómez Montoya, que es un ginecólogo que ya está retirado, pero que tampoco fue muy famoso en el mundo de la reproducción, pero fue el que a mí me abrió las puertas y que me generó esta pasión por ello. De hecho, os cuento, o sea, yo caí en el mundo de la reproducción porque me iba a hacer un postdoctoral a San Francisco a estudiar epigenética en cáncer testicular, o sea, nada que ver. Sí. Y de repente me dijo mi madre, o sea, hijo, has estudiado la carrera en Pamplona, ahora te me vas a ir tan lejos. Allí en Guipúzcoa y en el País Vasco el matriarcado es como, wow, ¿cómo se me va a ir tan lejos? Claro. Y me dijo, ¿por qué no echas un currículum? Dije, bueno, voy a echar un currículum por echar. Entonces, como me iba a hacer cosas de cáncer testicular, me metí en internet y puse reproducción asistida, investigación.
Y entonces me aparecieron 2 hospitales, uno era Quirón San Sebastián y otro era la Clínica Virgen del Pilar de San Sebastián. Y entonces aparecía el correo electrónico de los responsables y mandé el currículum. Y me fui a dormir. Y al día siguiente, a las 11 de la mañana, recibo una llamada de Guillermo Gómez Montoya diciéndome que quería hacer una entrevista a la 1 de la tarde, a ver si iba a la clínica. Wow, un meteórico. Y dije, bueno pero yo fui allí... O sea, que digo, bueno, pues voy allí. Pero yo ya tenía en mente que me iba a San Francisco, entonces digo, venga, ya que me ha llamado, voy a ir. Y hubo una conexión tan sumamente especial en 10 minutos. O sea, fue una conexión, lo que te digo, pues las inquietudes, las no inquietudes, las cosas de hablar, de qué hacer, etcétera. Y me dijo... la plaza es tuya. Y le digo, ¿de qué plaza me estás hablando? Claro, tú estabas diciendo, pero esto y me dice, no, y le digo, pero claro, me estaba hablando de la reproducción asistida, que en el 2001 no había casi embriólogos, había un gran problema, no había másters casi. Y entonces le digo, ¿de qué me estás diciendo? Y me dice, sí. Le digo, pero si no, o sea, yo te he hecho el doctorado en biología molecular. Me dice, ya, pero tienes capacidad de resolución. Claro. Y a nosotros es lo que nos interesa. Entonces, yo he sido adjunto en La Paz, entonces estamos pensando en que la persona que contratemos se vaya a Madrid a formar, se vaya a París o donde sea. ¿Tú tienes algún inconveniente en salirte? Le digo, ¿yo? Pues si me voy a ir a San Francisco. Pero si me iba a San Francisco. Y me dice, no quiero que te vayas a San Francisco. Y le dije, mira, vamos a llegar a un acuerdo. No me voy a San Francisco. Sí, yo voy, me formo, vengo, os monto el laboratorio y si va bien me dejáis marcharme y hacer una estancia en Estados Unidos posteriormente. Y me dijo, hecho. Y no fui a San Francisco. Sí. Y a los 6 años de haber montado el laboratorio y de haber formado a personas, recordé la conversación y me dijo, sí, te vas. Y me fui a Nueva York 2 años y medio a trabajar en reproducción. Wow. Entonces para mí es el referente. Porque fue un hombre de palabra, de valor, un tío con iniciativa, siempre con ganas de hacer cosas bien, buena persona. O sea, y para mí es mi referente. No, y además es curioso, bueno, dos lecciones. Primero es que las madres siempre tienen razón, esto está clarísimo. Si no hubieses hecho caso a tu madre... Mi madre está encantada que hubiera echado el currículum, pero dije, bueno, pues voy a echarlo, vale, para no estar escuchándola todo el rato. ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué te vas? O sea, y encontrarse es la persona que hubo el matching, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, cuando encuentras ese camino que dices, de repente algo se dispara. Fue fácil, fue todo muy fácil. O sea, y no me he vuelto a encontrar esa chispa así, fue muy fácil. Y la verdad es que nos tenemos muchísimo cariño. Para mí es como mi padre a nivel profesional. Entonces es un referente y yo siempre digo, yo de mayor como él. Fantástico. Te queda mucho todavía para ser mayor. Bueno. Oye, una última pregunta. Nosotros en Ferticas siempre intentamos traer profesionales del mundo de la reproducción asistida y, bueno, pues personas que tengan algo que contar, ¿no? Entonces, ¿a quién te gustaría escuchar a ti en el Ferticas? ¿A qué persona te gustaría que invitásemos para sentarla aquí? Pues a mí me encantaría que sentarais aquí a personas que creo que han hecho mucho en la reproducción y que están un poco en la sombra. Precisamente por lo que decimos, ¿no? Porque muchas veces hay más, o puede haber gente que en la estructura de la industria donde está, pues hay otras personas o por lo que sea, y que tenga un perfil más investigador. A mí me encantaría que se le entrevistara a María José Escriba. Es una investigadora maravillosa, muy buena gente. Yo creo que es súper dotada, siempre se lo he dicho. O Xavi Vendrell, otra persona que para mí son referente en España. Están haciendo una labor, son gente humilde, muy trabajadora, que han trabajado y han peleado muchísimo. Y que creo que, bueno, sí, están reconocidos, pero yo creo que se tiene que conocer más de ellos. María José Escriba? María José Escriba está en el IBI de Valencia y Xavi Vendrell en sistemas genómicos. Sí, Xavi, sí. Son 2 personas excepcionales. Excepcionales como personas, pero sobre todo como científicos. Es que son maravillosos. Entonces, todo lo que saben lo transmiten y son generosos, que en este mundo tan competitivo la generosidad es complicada. No siempre es fácil. Y yo siempre digo que el hecho de que tú seas generoso dando, el universo le tiene que devolver esas cosas. Entonces, que se conozcan. Yo cada vez que tengo oportunidades, si tengo que organizar algo, cuento con ellos, porque quiero que salgan a la palestra, que se les vea, que vean lo que hacen, las cosas importantes que
que publican, que investigan, que la gente lo conozca y que digan, coño, pues yo quiero ser como María José Escrivá o como Xavi Vendrell. Sí. Muy bien, pues María José y Xavi Vendrell os han lanzado el guante y tendréis que recogerlo. Así que os enviaremos el guante para que podáis estar aquí con nosotros compartiendo en este momento. Josu, ha sido fantástico. Nos hemos alargado un poquito más de lo que teníamos previsto, pero es que la conversación ha sido como muy fluida. Estaríamos aquí contigo muchas horas hablando de muchos temas. Muchas gracias por compartir todo esto. Gracias por contar conmigo. Por acercarnos un poquito más y por conocer un poquito más de este vasco afincado en Madrid y que tiene mucho que hacer. Y bueno, pues a ver si tenemos algún día la oportunidad de visitarte en tu sociedad gastronómica y conocer ese espíritu. Lo organizamos cuando queráis. Es fantástico. Pues la próxima nos vemos en la sociedad. Perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Gracias por Gracias. invitarme. Gracias. Has escuchado Ferticast, las voces de la fertilidad. Suscríbete ahora en Spotify, iVoox, Apple Podcast o YouTube para no perderte ningún episodio. Únete así a la conversación sobre el lado más humano de la salud reproductiva. Este podcast es posible gracias al patrocinio de Fertifarm, empresa española dedicada exclusivamente al mundo de la fertilidad. Nuestra dedicación exclusiva hacia las clínicas y centros de reproducción asistida nos permite aportar innovaciones y soluciones innovadoras en salud reproductiva.